Bienvenido a Sabiduría Sutil. Soy Ana Mora, Life Coach espiritual, egresada de Sherpa Certification, especializada en temas de merecimiento, autenticidad y propósito de vida. Mi meta es ayudar a sensibilizarte y conectar con una espiritualidad auténtica que puedas disfrutar en todos los ámbitos de tu vida. Aquí no se trata de anclarte a una religión ni a reglas que te causen una angustia sofocante. Este es un espacio para encontrar los mensajes de esa sabiduría sutil, suspendida en lo cotidiano de la vida. Al final de cada episodio encontrarás una pregunta para desarrollarla con escritura. Tómala como una invitación a la introspección. Es cuando nos permitimos el silencio y la reflexión que podemos captar aquello suspendido entre átomos. Suspendida sutilmente entre cada molécula del universo, existe sabiduría. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenido a otro episodio de tu podcast Sabiduría Sutil. Y está cambiando ya el clima. Gracias a Dios ya entró el otoño. Y te cuento que para mí esto es muy significativo porque genuinamente creo que por ley del ritmo, todo, el universo, la naturaleza, se toma un momento alrededor de otoño para dejar ir, para realmente soltar aquello que este año nos trajo, que puede que no nos vaya a servir el próximo año. Cerca de estas fechas es cuando comenzamos a bajar las revoluciones, la energía se comienza a concentrar en reuniones, amigos, familia, hasta el punto en que llega la Navidad y bueno, pues sin importar qué religión profeses, es una época en el año que todo mundo disfrutamos bastante. Y aprovechando que comienza esta nueva etapa de octubre, de otoño, pues he estado escribiendo mucho y este es un episodio en el que mi objetivo es, en primer lugar, neutralizar el concepto de incertidumbre y, en segundo, reflexionar en cómo la incertidumbre puede obrar en nuestro favor. No dudo que tú hoy en día tengas preocupaciones y haya cosas que te dejen sin dormir porque no sabes cómo van a resultar, cómo se van a solucionar. Y de eso se trata este episodio. Entonces, comencemos por lo más básico. Hablemos de la incertidumbre como definición. Entonces, la incertidumbre es la falta de certeza, el estado de desconocimiento del resultado de una situación específica. Me gusta mucho definir la diferencia entre las palabras y creo que muchas veces confundimos la palabra incertidumbre con inseguridad o con ansiedad. Entonces, hablaremos un poco más adelante sobre la ansiedad porque claramente estos términos están ligados. Y bueno, como había dicho al principio del episodio, vamos a hablar sobre la neutralización de este concepto, porque muchas veces tomamos la incertidumbre como algo malo, como algo peligroso tal vez. Y en campos científicos la incertidumbre no es más que una característica más del proceso metodológico de la investigación, porque no hay necesidad de investigar algo de lo que ya se tiene certeza. Literalmente, la incertidumbre es lo que empuja la investigación y, de cierta manera, el avance en cualquier área. Y hablando de esto, hablemos de cómo los seres humanos tenemos una habilidad mental que muchas veces juega en contra y a nuestro favor simultáneamente. Y es el proceso de predicción. Ahora, esta palabra la ligamos mucho con predecir la fortuna o cosas así. Y juega a nuestro favor desde años primitivos en los que nos atrevíamos a combatir con la incertidumbre de la supervivencia con predicciones respecto al clima, la amenaza de potenciales depredadores, la selección de los alimentos, podíamos predecir si algo estaba bueno o malo, y también los peligros de las tribus circundantes. Nosotros podíamos predecir cuáles iban a ser las estrategias de ataque, cómo defendernos. Entonces, de cierta manera, predecir, planear y prevenir prácticamente se convirtieron en los procesos mentales imprescindibles para la supervivencia de nuestra especie. Por lo que sería un error
pensar que esto es algo malo. Si tú ante la incertidumbre te gusta planear y prevenir, no tiene nada de malo. Al contrario, muchas veces va a jugar a tu favor, como habíamos visto. El problema es que hoy en día, que ya no estamos siendo perseguidos por tribus o por mamuts o por lo que tú quieras, utilizamos estos procesos predictivos y preventivos para lograr vivir de una manera más segura y estable y próspera. Te digo, ahí no está el problema. El problema con esto es que damos por hecho que nuestras predicciones son profecías. Otra vez me voy a clavar con las palabras, pero tiene una razón muy profunda. Ya verás. La predicción es anticipar un evento futuro basado en información disponible del presente. Podemos predecir el clima en tu ciudad dependiendo de cómo fue el año pasado. ¿Por qué? Porque esos son datos que ya tenemos. Y aún así, hay espacio para que no ocurra. Luego está la prospección. La prospección es explorar posibilidades con base en la información actual. ¿Y cuál es la diferencia entre predicción y prospección? Que en la prospección podemos ver cuáles son las oportunidades que hay. Entonces, volviendo al ejemplo del clima, si tú sabes que en esta temporada va a haber lluvia en tu ciudad porque así ha sido en los últimos 10 años, tal vez exista la oportunidad de poner tanques de agua para recuperar toda esa lluvia y, no sé, que esa agua se vaya a cultivos. Vaya, ¿se entiende? Y después está la prevención. La prevención no es más que evitar algo negativo. En el ejemplo sería, como ya sé que alrededor de estas fechas ha llovido a lo largo de 10 años y que esa agua la puedo ocupar en tambos para, no sé, dársela a los cultivos y lo que sea, también puedo prevenir deslaves o puedo prevenir que la gente que vive cerca de las áreas en donde puede haber deslaves sufra un accidente o pierda la vida, entonces los llevo a un refugio. ¿Vale? Y por último está profecía. Y aquí es donde está el truco de la mente, porque tú dirías, oye, predecir suena algo muy útil, prospectar suena algo extremadamente prospectar suena como algo extremadamente útil en el sentido de que ocupas los recursos, y prevenir, pues nunca está de más prevenir, ¿no? Pero la profecía es el anuncio de un evento futuro a modo de revelación por parte de un ser místico superior. ¿Por qué la incluyo aquí? Porque, como te dije, todos estos términos se nos comienzan a trepar uno sobre otro, y cuando no aprendemos a definir en nuestro vocabulario la diferencia entre una cosa y otra, es cuando comenzamos a permitir que nuestra mente haga lo que quiera. Entender estos conceptos nos ayuda a recordar que nuestra mente no es un profeta perdido que nos pinta una serie de calamidades si no seguimos su advertencia. Entonces, piensa en este momento aquello que te preocupa y piensa en ese escenario caótico y realmente obsérvalo, porque muchas veces nosotros podemos agregarle la magia del cine y comenzamos a ser extremadamente dramáticos al punto en que nos creemos aquello que nos dice nuestra mente. Te pongo un ejemplo, decimos, es que si yo fracasara en este proyecto, sería súper humillante y de verdad me moriría de la vergüenza y no podría jamás superarlo. Qué horrible, mejor no lo hago. Y entonces te das cuenta de cómo ahí está medio profético el asunto, porque, te repito, la profecía tiene algo de místico, revelación y de repente como este asunto como de y en el cuarto día van a llover flamas de fuego, ¿no? Casi bíblico. Pero algo parecido hacemos con nuestros pensamientos. Nos permitimos realmente creernos que nos vamos a morir de un sentimiento o que no vamos a poder resolver o sobrevivir algo que es no más que una situación incómoda de crecimiento. Entonces decimos, es que no, si fracasara en esto sería lo peor que me pudo haber pasado jamás y me moriría de, como repetíamos en el ejemplo, me moriría de vergüenza. Y ahí es donde entonces tú observas este pensamiento profético y lo cuestionas y dices, a ver, ¿realmente me puedo morir de la vergüenza? ¿Hay casos en el hospital, en el mundo, en donde digan científicos
se dan cuenta de que la vergüenza es mortal. No está permitido sentir cierto nivel de vergüenza. Claro que no. Todas las personas que alguna vez han sentido vergüenza han sido capaces de superarla. Que lo hayan decidido o no es algo diferente. Pero toma en cuenta lo siguiente. Todas las emociones que existen dentro de ti, de todos modos las vas a sentir. Y estás totalmente equipado para sobrevivirlas todas. No te puedes morir de una emoción. Puedes decidir morir a causa de lo que sientes y de la incomodidad que sientes. Es muy diferente. O puedes enfermarte por resistirte a sentir algo. De nuevo, la decisión está en ti de sentir, de permitirte sentir algo o no sentirlo, y evadirlo y oprimirlo dentro de ti. Entonces, como te decía, es bien importante entonces que entendamos que nuestra mente tiende a ser caótica y tiende a creerse todos los escenarios en los que puede imaginar y dice, si lo puedo imaginar vívidamente, quiere decir que eso es exactamente lo que va a pasar. Y no es así. Y ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Entonces, de todas estas opciones de las que hablamos, de todas las definiciones que te di de lo que puede llegar a ser tu mente, entre prevenir, planear, predecir, profesar, etc., la que más me gusta es la prospección. Porque cuando prospectamos tomamos en cuenta las posibilidades, es el campo de oportunidades infinitas que podemos percibir, y todas estas oportunidades o posibilidades pueden ser lo que tú quieras categorizarlas, pueden ser buenas, malas, neutrales, caóticas, ventajosas, aterradoras, peligrosas, seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Y saber que cada uno de los escenarios posibles tiene disponible nuevas oportunidades que no teníamos en una situación inicial. Entonces, tú te enfrentas a un problema y dices, es que de seguro, y aquí llenas el espacio con el peor escenario. Y como tu mente fue muy astuta para poner enfrente de este escenario la palabra de seguro, híjole, tu mente lo toma como cuando ves una película de terror y hasta el final dice, basada en hechos reales. ¡Pum! Toda la película te da un último escalofrío desde la primera escena en la que gritaste, porque ahora sabes que está basada en hechos reales, por lo que quiere decir que esto sí pasó. Y no nos tomamos ni siquiera la molestia cuando vemos esas películas de terror de decir, oye, pero a ver, vamos a investigar un poquito más al respecto. Y mira, me encanta que esté saliendo este episodio tan cerca de Halloween, porque de verdad creo que hay cosas peores que las historias de miedo que vemos en la tele. Son las historias que nos contamos. Te voy a poner un ejemplo. A mí me daban muchísimo miedo estas películas del Conjuro y los Warren y ¡ay, qué miedo! Porque está basada en hechos reales. ¿Sabes por qué está basada en hechos reales? Porque los Warren existen, porque los lugares son reales. Pero de ahí a que haya ocurrido algo real, está muy lejos. Me tomé la molestia de investigarlo y de verdad que te darás cuenta, perdón si te estoy arruinando estas películas, pero realmente los Warren hicieron mucho para que esto pareciera que era real y al final fue un negocio redondo. Entonces, ¿está basada en hechos reales? Pues sí, pero ¿qué es la realidad? No me quiero poner mal viajante en este momento, pero lo que sí quiero que notes es que cuando tu mente te dice de seguro va a pasar esto, simplemente es una de las millones de posibilidades que existen en el universo. Y no tienes la necesidad de creértelo enseguida. Siempre tienes la bendita oportunidad de cuestionar a tu mente. Espero esto esté resonando en ti porque te lo he dicho desde el primer episodio. Y de verdad que te lo digo con un afán de que no solo tú lo entiendas, sino que yo también siempre lo recuerde. Sucede que nuestra mente decidió que el cerebro era el órgano más importante, si te das cuenta, ¿no? Qué conveniente. Entonces, tu mente te va a jugar estos juegos de basado en hechos reales. De seguro te va a pasar esto y va a ser súper humillante porque estoy basándome en información que tengo del pasado tuya o que has escuchado de gente similar a ti o en tu contexto. Ok. Estás tomando información con base a datos pasados. Como vimos hace rato, eso tendría que ver con predecir. Ok, puedes predecir que ese escenario caótico es posible. Ok, es posible, pero no es absoluto.
Si es posible, puede que sea probable, pero no es absoluto. Entonces, si no es absoluto, quiere decir que todos los demás escenarios son posibles y también son probables. Y tú decides qué tanta probabilidad le das. Ahora, a esto hay que agregarle el hecho de que solo podemos percibir un manojo muy limitado de posibilidades. Yo creo que tú has escuchado que hay animales que pueden ver colores que nosotros no vemos, o que tienen un rango de audición muchísimo más fino que el nuestro. Como los perros, que de repente un silbato que tú no escuchas, ellos lo pueden escuchar de manera estridente. Bueno, algo muy parecido pasa con nosotros y la capacidad de sentir, vamos a usar la palabra sentir porque tiene que ver con los sentidos. Bueno, percibir las posibilidades que tenemos. Nosotros tenemos nada más la perspectiva de ser humano individuo, ¿no? No tenemos la perspectiva del universo, y esto quiero que te lo imagines así. Tú, cuando vas caminando por una calle, solo tienes la perspectiva de tus dos ojos. Solo puedes ver hacia enfrente, hacia atrás, hacia arriba y hacia el piso. Pero no te puedes ver a ti mismo desde una perspectiva aérea y no puedes ver cuántas cuadras hay hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todos lados. Tal vez lo puedas ver en el celular, pero no realmente desde ti, desde tu ser. Entonces, imagina esto, tan solo el proponerte salir a la tienda de la esquina te da a percibir tal vez unas 10 posibilidades de lo que puede ocurrir en el camino. Tal vez te encuentras a alguien, tal vez te muerde un perro, tal vez te caes en un hoyo, tal vez te encuentras a tu vecina y la saludas y te dice que su mamá está enferma y tú no querías escucharla, ¿sabes? Pero para el universo las posibilidades de lo que te podría ocurrir de aquí a la tienda son infinitas. Piensa en todas esas veces que tenías, entre comillas, todo planeado y todo salió de una manera totalmente diferente, para bien o para mal. Pero ahora quiero que pongas atención especial en las veces que no tenías en mente que pasaran un ciento de cosas increíbles que al final ocurrieron en una situación específica. Todas las sorpresas buenas que has recibido, las serendipias, los milagros, los encuentros fortuitos, las risas inesperadas, los regalos sin motivos. Todo eso es solo una pequeña prueba de las posibilidades que no percibías y el universo sí, y las hizo disponibles para ti. Entonces, en esta situación en la que te sientes perdida o perdido, tal vez tu mente solo puede hallar 3 posibilidades, y las 3 son un paisaje bastante escabroso. Pero, ¿qué pasaría entonces si te animas a pensar que esas 3 posibilidades solo son las que puedes percibir ahorita, pero no tienes la vista final, la aérea, la infinita que tiene el universo? Entonces, ahora piensa en eso que aún no te atreves a hacer, a decir, a decidir, a crear, a sentir, a vivir. ¿Qué pasaría si consideraras que la incertidumbre puede traerte un escenario mejor al que imaginabas? Ese que tú no puedes percibir en este momento, porque no solo tus ojos no lo pueden ver, sino que además, por estar tan nervioso, o tan ansioso, o con tanto miedo, o con tantas emociones, eso también te hace desenfocarte de todos los posibles, de todas las posibilidades que tiene el universo para ti. Entonces, el no saber qué va a pasar es una bendición que nos permite abrirnos a la posibilidad de que el universo siempre esté obrando a nuestro favor. Pero usualmente rechazamos esta oportunidad porque preferimos malo por conocido que bueno por conocer. ¿Y a qué me refiero con esto? Preferimos quedarnos en el lugar cómodo, ahí donde sabemos cómo se mueven las cosas, aunque no nos guste cómo se muevan. Poniendo un ejemplo más aterrizado, tal vez preferimos en todas las cenas de Navidad evadir el tema que nos incomoda con ese familiar, porque es más fácil ir a una cena y saber que esa persona no te va a dirigir la palabra y que va a estar en su celular y que al final nada más te va a dar un abrazo de feliz Navidad y se va a ir. Es que si yo le digo cómo me siento, no sé cómo va a reaccionar. Pero ¿qué tal si al no saber cómo va a reaccionar, porque repetimos, puedes predecir,
puedes más o menos hacer un pronóstico de qué es lo que va a ocurrir, pero no realmente puedes saber exactamente cómo van a ocurrir las cosas. Tú no tienes esa información todavía disponible. ¿Por qué? Porque esa información apenas se está creando o apenas la estás descargando de un universo infinito de posibilidades del campo cuántico. Y es humano prevenir para lo peor, como lo vimos desde supervivencia. Pero es espiritual esperar lo mejor, porque involucra fe, esa palabra tan incómoda. Y es importante recordar que nosotros humanos podemos ver algo como lo peor y que nos pasó lo peor que nos podía pasar. Pero recuerda que el universo tiene vista aérea y donde tú ves un callejón, el universo ve 30 posibles salidas. Donde tú ves un escombro, el universo ve la posibilidad de reconstruir algo increíble. Yo no soy muy religiosa, pero hay una frase en la Biblia que más o menos se parafrasea como lo siguiente: todo obra para bien para quien cree en el Señor. Y en términos no religiosos se traduciría algo así como: si tienes fe en el universo, lo que hoy parece un fracaso, una desgracia, es realmente una bendición en proceso de manifestarte para tu bien mayor. Entonces, pienso en mí y en mis historias del pasado, en cómo tuve noches realmente oscuras, en donde decía, esto es lo peor que me ha pasado. De aquí en adelante la vida no puede mejorar. Esto para siempre me va a marcar y va a estar presente todos los días de mi vida y va a convertirse este suceso en el protagonista de mi vida. Y yo simplemente voy a estar atrás viendo cómo esto afecta en cada uno de los elementos de mi vida. No sé si tú has estado ahí o si has estado ahí más de una vez. Pero por alguna razón siguieron pasando cosas buenas, ¿no? De pronto, ¿nunca te ha pasado que has vivido algo tan horrible, pero de repente te das cuenta de que gracias a que viviste eso tan horrible, que al final sobreviviste porque, como vimos, creíste que te ibas a morir por sentir algo incómodo, pero aquí estás? Y de pronto te das cuenta de que gracias a que viviste eso, gracias a que cierta situación terminó, a que algo fracasó, a que lo que sea, no estarías en el lugar en el que estás hoy. Y tal vez algo en tu vida hoy que amas mucho o que es una bendición en tu vida, nació a raíz de algo que en su momento lo consideraste como tu noche más oscura. Y usualmente puede pasar así. Creo que si te gusta acampar, te habrás dado cuenta de que no hay estrellas más hermosas que las que se ven cuando todo está extremadamente oscuro y no hay luz en la ciudad. Entonces, recuerda por favor que el universo no busca castigarte, ni que pagues un karma, ni que sacrifiques los anhelos de tu alma, porque literalmente tú eres una extensión del universo que busca expandirse en una nueva dirección. Solo eso. Y resulta tal vez aterrador pensar que tu peor escenario ni siquiera es la posibilidad más terrible que existe en el campo cuántico de posibilidades. Pero resulta emocionante saber que existen escenarios de abundancia, de éxito, de amor, de realización, más grandes e increíbles de lo que nuestra mentecita humana puede concebir. Y como te he dicho en episodios pasados, todo dependerá de lo que tú decidas creer y en dónde decidas tú poner tu atención. Y hablando de decisión, pues hablemos un poco del poder de la decisión. Si has sufrido ansiedad, pues primero que nada, si has sufrido ansiedad eres muy humano. La ansiedad se alimenta del estado de incertidumbre viciosa. Y el estado de incertidumbre viciosa es parte de un ciclo de evasión y de indecisión. Entonces, como no sabemos qué va a pasar, ni cómo vamos a sobrevivir lo que vayamos a sentir, mejor evadimos ese sentimiento desde ahorita. Y el costo de no querer afrontar tus sentimientos es postergarlos como alarma en la mañana, que de todos modos te va a estar molestando hasta que decidas despertar y hacer algo al respecto. Entonces, decimos, híjole, es que si esta persona que yo amo me lastima o me rechaza, voy a sentir muchísimo dolor y voy a sentir muchísima amargura. Entonces mejor no lo hago. Créeme que al postergar eso,
ya estás sintiendo ese dolor y esa amargura, porque tu enfoque está en no sentirlo. Eso es como decir, híjole, hoy me voy a enfocar en no ver un coche azul. Todo el tiempo lo vas a estar viendo porque tu atención está en eso. Entonces, como te digo, el costo de no querer afrontar tus sentimientos es básicamente estarlos sintiendo intermitentemente, poquito en poquito. Piensa en un veneno o en algo que odiarías comer. Y entonces imagina, ¿qué prefieres? ¿Comértelo todo de un jalón? ¿Beberte ese veneno ya de un jalón y que haga lo que tenga que hacer y ya después sanar y seguir adelante? ¿O tener que estarte bebiendo miligramo por miligramo, poco a poco, sufriendo todos los días, lentamente, hasta que tal vez un día se acabe? Si me lo preguntas, yo soy de una mentalidad muy drástica, o sea, soy todo o nada. Entonces yo de verdad que prefiero hacer las cosas de un jalón. Así, literal, tengo que lavar platos, los lavo todos de un jalón. No voy a estar llegando, lavando una cuchara y luego media hora pasa y luego lavo otro. No, ya, todo. Tal vez soy muy intensa, pero realmente creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Decidir sentir es un acto demasiado valiente que todos tenemos la capacidad de sobrevivir. De igual manera, como no sabemos si la decisión que vamos a tomar o lo que vamos a afrontar va a ser la correcta, si esa acción que vamos a hacer va a ser la correcta, o si solo nos acercaremos un poco más a la catástrofe, optamos por no tomar ninguna decisión. Pero el costo de no tomar una decisión es que la vida toma una decisión por ti y te roba de ese poder protagónico a ti, de tu vida. Y el costo de no tomar una decisión es quedarte en ese estado de no sentir y evadir y malvivir. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has visto estas barras de chocolate que ya traen los cuadritos definidos para que tú simplemente presiones un poco y se rompan? Básicamente lo que están haciendo en las fábricas es definir el punto de quiebre antes de que lo defina algo más. Si tú agarras una barra de chocolate sin romper y ejerces presión, se va a romper en formas diferentes. Pero ellos dicen, no, nosotros queremos que siempre se rompa, dentro de lo posible, en cuadros. Entonces, básicamente lo que están haciendo es apoderarse de la decisión del punto de quiebre. Eso es poder de decisión. Sé que suena como un ejemplo muy mundano, pero piénsalo. Muchas veces nos pasa que dijimos, híjole, fue muy tarde, y para cuando me decidí hacer algo, ya no podía hacer nada. Ese es el costo de la indecisión. Ese es el costo de no aceptar y abrazar la incertidumbre en tu vida y decir, voy a decidir, porque es mi derecho como ser humano decidir, porque vivo en una época en el mundo en donde tengo todos los derechos y toda la oportunidad de decidir lo que sea. Entonces, ¿cómo se rompe ese ciclo? Tomando decisiones. Cometemos el error de creer que para romper el ciclo debemos tomar la decisión correcta. Y no existe una sola decisión correcta. El universo, como te dije, es un campo cuántico de millones de posibles decisiones, que en realidad no son ni correctas ni incorrectas, solo son. Y esa es la parte de saber neutralizar los pensamientos. Solo es tomar una decisión. De preferencia la decisión que más nos expanda espiritualmente, de lo cual hablaremos después, en otro episodio, esperando que nos lleve a un escenario en el que debamos realizar decisiones de nuevo. Entonces, si hoy tomas una decisión, no sé, pensando, voy a estudiar una carrera, pero no sé qué estudiar, quien no decide qué estudiar, jamás estudia. Y entonces siempre va a estar en ese limbo. Creo que ese es el verdadero castigo del purgatorio. El purgatorio es la indecisión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no sabía qué estudiar, me hubiera encantado estudiar física, me hubiera encantado también estudiar economía, pero en su momento decidí estudiar diseño gráfico. Ya, hice una decisión, avancé en el tablero del juego. Después me tocó decidir qué más iba a hacer. Y ya empecé ahí a forjar mi camino y hoy estoy donde estoy. He estudiado otras cosas y ahorita estoy haciendo un podcast. Y estoy dando sesiones de coaching. Nada que ver con diseño gráfico tal vez. Pero no pasa nada, porque genuinamente siento que estoy siendo protagonista de las decisiones que estoy tomando. Porque no tengo que saber
cuál es el punto final de esta historia de vida. Y está bien. Todo lo que tengo que hacer es seguir decidiendo. Todos los días hacer decisiones. Y tú también. Tú tienes muchas cosas en tu vida de las cuales estás postergando tomar una decisión. Te aseguro que el tomar una decisión puede que traiga arrepentimiento, pero realmente lo que está haciendo es ponerte en otro escalón del juego, en otro punto del tablero, del cual vas a poder tomar más decisiones y puedes volverlo a intentar. Siempre puedes volver a intentar decidir lo que te expanda más. Y bueno, algo más que me gustaría compartir contigo es que no por saber lo que va a pasar, lo vas a sentir menos. De hecho, por creer saber lo que va a pasar, vas a comenzar a sentir como verdadero el peor escenario, el cual puede que no ocurra, que para ese momento de todos modos lo habrás sentido como si se hubiese pasado. O bien, por términos de manifestación, vibrarás tan intensamente en ese sentimiento del peor escenario que inevitablemente lo termines atrayendo a tu realidad tangible. Entonces imaginemos que tú, quien me escuchas, quiere invitar a salir a alguien y dice, es que de seguro me va a rechazar. Y entonces desde ahorita ya estás sintiendo ese rechazo sin siquiera haberlo intentado. Entonces, ¿de qué sirvió que supieras, según tú, que eso iba a pasar? Y sucede que tal vez tú vas y con esa persona y la invitas a salir y te rechaza. Te aseguro que una de las cosas más probables es que digas, se sintió menos intenso y catastrófico de lo que creía. Se sintió fuerte, pero genuinamente creí que esto iba a poder conmigo y no. Sucede que solo ocurrió. Va a haber muchas cosas en tu vida, fracaso, humillación, vergüenza, que una vez que la afrontas te das cuenta de que era más el show que le estabas haciendo. Imagina, no sé, cuando eras niño y te tocaba irte a vacunar y entonces todo el camino al doctor ibas como, no puede ser, me van a vacunar, esto es lo peor que me ha pasado, el dolor va a ser insoportable, voy a sentir como si me arrancaran el brazo y el doctor se va a reír de mí, mi mamá me va a regañar y voy a llorar y todos en la sala. Y así ibas y de repente llegabas y te ponían la vacuna y el dolor duraba medio instante. Y tal vez llorabas un poco y ya, eso era todo. Y entonces de repente decías, no puedo creer que todo el camino vine sufriendo y sufriste más todo el camino antes que el piquete. Te lo digo porque sigue sucediendo en la vida, en donde intentas algo y de pronto estás en ese momento. Hace poco me pasó que tuve la experiencia de algo que creí que se iba a sentir como un gran fracaso. Y te juro, ya que estaba en ese momento pensé, no puedo creer que esto es a lo que le tenía miedo. Y hasta tuve la oportunidad de reírme un poco. Y de genuinamente saborear ese momento y decir, mira nada más, aquí está el gran monstruo que tanto temías. Piénsalo como la neblina, que cuando la ves de lejos parece un banco gigante, parece vapor, parece fantasmal, inmenso, y de repente si te metes en la neblina, sucede que ya adentro de la neblina no pasa nada. No se ve igual que como se veía desde afuera. Entonces, otra trampa que nos pone la ansiedad es la falsedad de la permanencia de nuestras decisiones. Quiero que escuches esto que te voy a comentar con una mente muy abierta. De verdad que espero no ofender ninguna sensibilidad. No es algo muy fuerte, pero solo para que lo tomes en cuenta, que no es mi intención ofender tu mortalidad. Entonces, si bien debemos de ser responsables y conscientes de que nuestras decisiones afectan nuestras vidas y las vidas de los demás y a una sociedad y un entorno colectivo, la realidad es que muchas de las decisiones que tememos tomar hoy no van a tener relevancia en 10 días, ni 10 meses, y mucho menos 100 años. Estudiar una carrera y arrepentirte y no salirte, o sí salirte, no va a importar en el año 3491, si es que la humanidad todavía existe. Y si no, pues mucho menos. Invitar a alguien a salir y que diga que no va a importar en un siglo.
Decidir dejar de ser vegano no va a cambiar el hecho de que algún día vas a morir. Y eso, si lo digieres desde la postura espiritual de la expansión, es bastante liberador. Pensar que solo estás aquí un instante, entonces, ¿realmente va a importar tanto que ese instante lo vivas postergando? ¿Qué pasaría si tuvieras en cuenta que lo que decidas un día, cercano o lejano, no va a cambiar el resto de la humanidad? ¿Qué pasaría si te decidieras a creer que tus fracasos y tus éxitos solo van a contar para esta vida que decidiste venir a experimentar y que después regresarás a ser un espíritu infinito en unidad con el universo? ¿Será entonces tan importante para un espíritu infinito lo que haya decidido en el instante que fue su vida mortal? ¿Existe un error tan grande? Y mucha gente le digo esto y me dice, no, ¿y qué pasa con Hitler? Él sí hizo cosas y están afectando al día de hoy. Es cierto. Pregúntate si tu decisión está a ese nivel. Si aquello que estás haciendo tú está comparado con un nivel como el que tiró la bomba nuclear. Porque muchas veces cometemos el error de elevar nuestras decisiones a un punto de película de Misión Imposible, en donde picar un botón o no definirá todo el destino de la humanidad. Y te digo estas palabras tan cósmicas y eternas y atemporales, y a veces difíciles de conceptualizar en nuestra mente humana, para recordarte que estás tú más hecho de eso que de las decisiones humanas mortales e insignificantes de la vida cotidiana. Eres más espíritu que materia, literalmente. Eres más espacio entre las moléculas que las moléculas mismas. Entonces, volviendo al tema, tu ansiedad es algo que estás eligiendo activamente vivir. Puede que en un principio esto te desconcierte, porque entonces ya no puedes ser la víctima de ella. Pero tómate un tiempo para reflexionar el poder de esta verdad. El hecho de que estés eligiendo hoy preocuparte por algo, significa que también puedes tomar la decisión de vivir de una manera diferente todos los días. Tú decides si ante la incertidumbre, tu mente decide creer, híjole, qué desgracia el no saber qué va a pasar, y alterar todo tu sistema nervioso y vivir carcomido por la ansiedad y el miedo, o si tachar esa creencia y comenzar a tener pensamientos como los siguientes. Gracias a Dios que no sé lo que va a pasar. Qué alivio saber que mis escenarios mentales son solo una entre infinitas posibilidades. Me alegra saber que todo obra para mi bien último. Suelto la necesidad de saber y temer lo que va a pasar y me permito emocionarme por aquello que tiene el universo para mí. Siempre existe la posibilidad de un milagro en mi vida. Hoy me abro a la posibilidad de que todo salga mejor de lo que espero. ¿Cómo se sentiría tu sistema nervioso entonces? ¿Qué estarías haciendo, pensando, sintiendo, decidiendo si verdaderamente creyeras que tu imaginación es limitada y existen mejores escenarios en la realidad de los que tú puedes imaginar? Espero que todo lo que te he dicho, más allá de ofenderte, de ofender tu mortalidad, pueda reconectarte con tu espiritualidad. Este episodio, te recuerdo, no es solo para ti, también es para mí. Son cosas que mi voz interior necesita externar y espero que lo que te comunico en este episodio te pueda recordar que tú no eres tus pensamientos, que tus pensamientos no son profecías y que eres capaz de sobrevivir las emociones a las que tanto les huyes. Y recuérdate que si no sabes cómo sentir, porque eso puede pasar, pensamos que no sabemos sentir. Pero no tienes por qué hacerlo solo. Y aquí estoy siempre, al alcance de un mensaje privado en Instagram, como anamora.life. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias de verdad por abrirte a la posibilidad de pensar diferente, de cuestionar tu mente. Mi responsabilidad es cuestionar la mía. Y espero hoy puedas ser testigo de todos los milagros que el universo tiene para ti. Deseo de todo corazón que en esta nueva temporada de otoño
puedas dejar ir muchas de las preocupaciones, puedas dejar que se marchiten todos esos escenarios caóticos, puedas permitirte bajar las revoluciones, permitirte sentir, permitirte reflexionar respecto a las decisiones que sí quieres tomar antes de que se acabe el año. Y tal vez emocionarte por lo que no sabes que va a pasar el próximo año. Si conectaste conmigo de verdad, mándame un mensaje. Me encantará escucharte y leerte y que nos compartas a todos los que escuchamos tus propias historias de valentía, de atreverte a sentir y atreverte a sanar. Te deseo un excelente día. Te recuerdo que siempre me puedes escribir en mis redes y consultar mi contenido gratuito. Estoy a un mensaje de distancia para ayudarte. Para recibir regalos, avisos y otras sorpresas, siempre puedes suscribirte a mi mailing list que se encuentra en la liga de las show notes. Si te gustó este episodio, me apoyarías muchísimo calificándolo o dándole like en tu plataforma de preferencia. Si te suscribes a este podcast, tómale una captura de pantalla y taguéame en redes porque me encantará conocerte. Sígueme en Instagram como anamora.life y mándame un mensaje con tus propuestas sobre lo que quieres escuchar próximamente. Para participar en algún segmento o bien recomendar algún invitado, escríbeme en anamora.lifecoach@gmail.com. Yo soy Ana Mora y estás escuchando Sabiduría Sutil. Nos vemos en el siguiente episodio.